Bueno, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta segunda charla del ciclo Desentrañando el Derecho. Tenemos el placer de poder conversar con la doctora Isolina Dabove. ¿Cómo estás, Isolina? Hola Daniela, muy bien, muy feliz de compartir este espacio con vos, así que bueno, mejor no podemos estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento, Isolina es abogada, es doctora en Derechos Humanos, además es investigadora del CONICET, fundó las cátedras de Derecho de la Vejez en las universidades de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y también integró la delegación de Argentina ante la OEA para la elaboración de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Así es, sí, sí, gracias Bien. Daniela, sí, un largo recorrido. Un largo recorrido, sí. Tengo Bueno, 10 años. si te parece, ya que la mencionamos, empezamos a charlar sobre la convención, que en el programa ya hace un tiempo la venimos trabajando, sabemos que se aprobó en el 2015 en el ámbito de la OEA y que nuestro país la ratificó en el 2017, ¿no? ¿Querés contarnos cuáles son los ideales o las aspiraciones valorativas que guían a la convención? Sí, cómo no, como muy bien señalaste, la OEA en el 2015 aprobó este Tratado de Derechos Humanos que es único en su especie. Y eso nos coloca en el mundo como región pionera en la defensa de los derechos de las personas mayores. Por otro lado, esta convención se articuló en base, a mi criterio, a dos ideas fuerza. Por un lado, la incorporación de un nuevo concepto de vejez positivo como el último estadio de la vida que se construye a través de nuestra cultura bajo una perspectiva positiva y empoderada de las Bien, personas que la transitan. La segunda idea fuerza tiene que ver con el respeto de la igualdad y no discriminación por razón de edad en la vejez. Es decir, que tiene como finalidad principal, a mi criterio, la lucha contra los viejismos, es decir, la práctica habitual de despreciar a alguien, excluirla o minusvalorarla por el simple hecho de ser vieja. bien. Entonces, eso creo que puede ser un resumen de la convención. Bien. ¿Y qué implica esto de que la convención sea parte de nuestro derecho interno? O sea, ¿cuáles son los efectos? Bueno, es muy importante esa pregunta porque al haber incorporado a Argentina a esta convención, genera dos consecuencias. La primera es que Argentina se convierte en Estado parte, es decir, en un Estado obligado claramente a respetar el contenido de este tratado a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, esa aceptación genera el deber bien claro de trabajar en todas las instancias que componen, ¿no es cierto?, nuestro Estado, por el cumplimiento, por el desarrollo y el cumplimiento de los estándares que allí están involucrados. Es decir, que la incorporación de la Convención obliga no solo al Poder Ejecutivo nacional, sino también a las provincias, a los municipios, también a los legisladores en los tres niveles, nacional, provincial y municipal, y por último, pero no menos importante, a los jueces y a todos los operadores del sistema. Eso significa que a partir del 23 de octubre del 2017, que es la fecha en la que Argentina finalmente deposita la ratificación en la Secretaría de la OEA, y con eso se completa el proceso, a partir de ese día todo nuestro sistema, particularmente los jueces, están obligados a aplicar los estándares porque tiene jerarquía superior a cualquier ley nacional, incluso superior al Código Civil y Comercial, superior al Código Penal, es casi como la Constitución misma. Así que, como ven, es muy importante el compromiso asumido y en manos de los operadores jurídicos, vos también sos abogada, Daniela, perfectamente vos podés emplear el contenido de esta convención para fundar una demanda en caso Exactamente. de vulneración de un derecho que atraviesa a una persona mayor.
Bien. Y a lo largo de todo tu recorrido, ¿consideras que hay algún grupo de derechos que se encuentre más afectado en la vejez? Sí, sí, todos los que tienen que ver con la autonomía y la dignidad en cuanto a el respeto que requiere una persona mayor, allí creo que están los mayores problemas, para decirlo más concretamente. Por ejemplo, cada vez que una persona mayor va a hacerse ver a un médico o a una médica, va acompañado de algún familiar a quien miran a los ojos, ese profesional de la salud. ¿A quién se dirige en la consulta? Se dirige al pariente, en lugar de hacerlo directamente hacia la persona mayor, que es su paciente, ¿no es cierto? Sí. O, por ejemplo, cuando una persona mayor va a comprar algo en el supermercado y va acompañada de alguien más joven, y esta persona pregunta, le responden a la persona más joven. ¿Esto por qué? Entonces, desde estas pequeñas prácticas hasta otras mucho más duras, como es la posibilidad de sufrir maltrato, incluso llegar a vivir situaciones de violencia, ¿no? Que atentan gravemente a la integridad física, y luego todo lo relativo a la vulneración de las libertades, que ocurre cada vez que una tercera persona, o puede ser un familiar, decide llevar a esta persona mayor a vivir a una residencia gerontológica mediante engaño, sin que esta persona se pueda despedir. O sea, acá tenemos en el campo de las libertades, el marco de la vida independiente, del derecho a disponer mi propio cuerpo, mis pensamientos, mis libertades, e incluso mi patrimonio, las principales Vulneraciones. Claro, vulneraciones. Luego, por supuesto, está todo lo relativo a la seguridad social, las magras jubilaciones, pero esto ya es un mal endémico y que va asociado a esta cultura viejista que menosprecia a alguien por el simple hecho del almanaque, es decir, de tener cierta edad. Como si es lo mismo que sucede con el color de nuestra piel, porque si somos blancos ocurre una cosa, si somos negros ocurre otra cosa. A ver, es ridículo, es un dato absurdo que sin embargo, bueno, lo hemos ido asociando a ciertas valoraciones y esto genera desigualdades muy profundas que no tienen razón de ser, que son absurdas, por lo tanto son injustas. Bien. En la conferencia que participaste en 2017 nos hablabas de la esperanza en el porvenir de los derechos de las personas mayores. ¿Qué avances consideras que hubo hasta el momento y en qué situación nos encontramos respecto de la consagración de los derechos de las personas mayores? Sí, mira, a mí me parece que hemos hecho grandes avances y a su vez grandes descubrimientos en torno a la vejez. Y un hecho fundamental ha sido la pandemia para eso. Miren, todos tenemos una lectura generalmente negativa, ¿no es cierto? Porque, bueno, la pandemia nos afecta a todos en el mal sentido del término, nuestra vida, nuestra salud y nuestras vidas están en riesgo, hemos tenido que restringir derechos y libertades, bueno, todo lo que sabemos. Sin embargo, fíjense que la pandemia nos permite también ver con mucha atención cuál es la realidad, sobre todo de las personas mayores, porque lamentablemente es cierto que es la población de riesgo. Exacto. Entonces, la pandemia ha develado todas estas problemáticas que hemos denunciado, pero también han habilitado mecanismos de expresión de las propias personas mayores en defensa de sus derechos, y en Argentina yo creo que ha tenido un eco importante la voz de los mayores, que surgió espontáneamente como lucha por sus derechos, y también un dato relevante de la digamos, salud mental, por decirlo, y de la clara conciencia de la posición que tienen las personas mayores, dada el bajo porcentaje de muertes, que con todo respeto por las personas que han fallecido, bueno, podemos decir también que hoy ocurre, dado que la población mayor muestra una actitud cívica muy importante, de mucha responsabilidad, que incluso le sigue dando ejemplo a nosotros que somos generaciones más jóvenes y a los más jóvenes. Entonces, el porvenir de los derechos yo creo que es auspicioso.
Primero porque la pandemia permitió develar estas contradicciones. Creo que todos los países han tomado nota acerca de las problemáticas que deben ser tenidas en cuenta en una política post-pandemia, pero fundamentalmente las propias personas mayores han tomado conciencia de su valía y se han plantado, por suerte, de manera positiva en ese lugar, y están sabiendo campear, permítame este término, con sabiduría, los embates que, bueno, la misma naturaleza, ¿no es cierto?, los ha desafiado, con los que los ha desafiado. Bueno, eso digo en términos generales, ¿no? Y por otro, bueno, en el campo del mundo jurídico, ¿no es cierto?, que a nosotras nos convoca en nuestras profesiones, gracias a la convención está habiendo mayor conciencia en torno a la necesidad de pensar 20 veces más un caso a la hora de resolverlo, si está en juego una persona mayor, y también ha motivado al estudio a todos los operadores del derecho, sobre todo a los jueces, para incorporar los estándares de la convención. Creo que están dadas todas las condiciones sociológicas, digamos, aunque sea por una raíz mala como es la pandemia, normativas porque tenemos una buena convención, y valorativas porque puso en crisis nuestros criterios valorativos, nuestra manera de valorar la vejez, y esto nos sirve para ampliar nuestra lectura de la justicia. Creo que es auspicioso. Bien, y ya que mencionamos el tema de la pandemia, que como sabemos, como dijimos, ha puesto en el centro de la escena, de alguna u otra manera, a las personas mayores, y volviendo a traer esto de los viejismos, que no sé si por ahí lo querés explicar un poco más en profundidad, ¿considerás que la pandemia ha hecho resurgir o fortalecer algunos viejismos? Me refiero sobre todo, por un lado, al tratamiento que se da en los medios de comunicación, y por otro lado también a las distintas políticas que se han ido implementando. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Cava, que creo que hubo un marcha y contramarcha con la posibilidad de multar si no tenían el permiso de circulación y demás. Así es, Daniela, como te decía recién, la pandemia puso en evidencia los prejuicios que tenemos acentuados. Yo no creo que se agravó, sino que los desnudó. Claro. Podría decirte, claro, que es la primera vez que nos miramos al espejo de la vejez, de nuestros propios prejuicios, de nuestras lecturas, y bueno, el hecho de ser una población de riesgo, por un lado, y por otro, el factor, la dimensión económica que atraviesa al sostenimiento de todos los sistemas de salud, en concreto, el hecho de contar con recursos escasos, hizo que todo el sistema deba plantearse, bueno, ¿le doy esta última cama o este último respirador a una persona mayor o no? ¿Qué hago? Yo, si soy mayor y me enfermo de COVID-19 y llego a esa instancia de ese estado de salud, ¿acepto el respirador, me aferro al respirador y con ello privo a alguien con quizás otra generación, otras edades, de acceder a él para que siga viviendo? ¿Es mi vida valiosa o no? Miren, frente a esto hay múltiples respuestas de las propias personas mayores. Conozco personas mayores que se han aferrado al respirador, ¿no? Y que me parece muy válido. También conozco incluso estados como Bélgica, que promovía, hacía presión en las personas mayores para que desistan de acceder al respirador, para beneficiar a jóvenes, y también conozco, y lo voy a nombrar como un homenaje, a personas como Rafael Kovanov, un ingeniero de 95 años que hasta hace 10 días atrás trabajaba en el INTI, llevando adelante proyectos de integración de jóvenes con personas con discapacidad y personas mayores, desarrollando herramientas para la vida cotidiana, para la accesibilidad en la vida cotidiana, y él, bueno, se enfermó de COVID-19. Y entonces, frente al hecho de tener que decidir aceptar o no un respirador, él optó por no hacer uso de él. Digamos, en una actitud totalmente generosa, aunque fuertísima, porque, bueno, lamentablemente lo hemos perdido. Bueno, su obra queda como testimonio, ¿no?, de la enorme generosidad.
Pero una cosa es esa decisión basada en una convicción lúcida, que a su vez tiene que ver con una biografía, con una historia en la cual es coherente, y otra es que yo decida no acceder al respirador porque me están presionando para que no lo haga, dado que me están considerando un medio de el bienestar de los otros. Bueno, así que, ya te digo, es muy complejo. Yo no creo que se hayan acentuado en nuestro país. Se hicieron más visibles de alguna u otra forma. Sí, sí, desnudaron los prejuicios. No, así como hay una tendencia en los medios de comunicación a que muchas mujeres famosas se muestran al natural, digo, ¿no? Con toda la carga de la cultura patriarcal que tiene esto, ¿no? Que se muestran al natural, y dicen, bueno, tengo un rollito, ¿y cuál es el problema? Bueno, la pandemia nos permitió también eso, ver a la vejez al desnudo. Y entonces, ¿qué hacemos frente a ella? La admitimos, nos horrorizamos, nos conmovemos, la queremos ocultar, ¿qué hacemos? Sí, perdón, también cuando, ya que estamos hablando de esto de los medios de comunicación, también pienso en el tratamiento que le damos a la persona mayor, en cómo la nombramos, o sea, esto de hablar de los abuelos, de los abuelitos, digo, eso también es una forma de viejismo, ¿no? Y también, en cierto caso, implica una cierta, no sé si llamarlo de esa forma, una violencia simbólica, o sea, es como llamarlo de esa forma, ¿no? Sí, tal cual, Daniela. Es muy aguda esa observación. Los medios de comunicación en esta historia de lucha contra los viejismos son fundamentales. ¿Por qué? Porque habilitan, permiten y alimentan la construcción de lo que se denomina el imaginario colectivo. ¿Qué es el imaginario colectivo? El imaginario colectivo son aquellas percepciones, concepciones o imágenes que asociamos a ciertas ideas, de manera anónima. Todos lo hacemos de la misma manera. Entonces, el imaginario colectivo en relación a una persona mayor es la del viejo o la vieja achacosa, que no puede sostenerse, que es horrible, que es objeto de burla y de digamos, bromas porque genera una perspectiva, digamos, asociación con lo ridículo. Y también otra idea que circula en el imaginario colectivo es la del pobrecito, viejito, viejita. Y entonces, para, digamos, acercarme y generar cierta empatía, lo denomino con una palabra que es falsa, que es la de abuelito o abuelita. Pretendiendo con eso ser más amable y acercarme a ellos más, cuando en el fondo es totalmente irrespetuosa. Porque, primero, la palabra abuelo o abuela es un término técnico, jurídico, alude a una relación de parentesco. Es maravilloso ser abuela o abuelos, pero esto es en un contexto de afectividad y de cercanía y de parentesco que no es universal. Entonces, cuando lo sacamos de contexto, pervertimos el lugar que esa otra persona está ocupando en una razón falsa. Esa persona no necesita que la quieran, necesita que la respeten, necesita que la quieran las personas que ella elige, o su familia, ¿no? Pero no el mundo y su contorno. Lo que necesitamos de los demás es respeto. Entonces, la convención va a eso. Y los medios de comunicación, como vos muy bien marcabas, son fundamentales. Hay que cuidar el lenguaje, en ese caso. Miren, estoy pensando también ahora en la importancia que tiene el lenguaje inclusivo, pero en la gerontología, ese lenguaje inclusivo implica utilizar la terminología correcta, a partir del respeto, que en este caso es persona mayor, anciano o anciana, si uno quisiera, adulta mayor, adulto mayor, pero no abuelo o abuelita. Sí, tal cual. Y ya que estamos hablando del tema de salud, la convención tiene varios normas, que hacen referencia a la salud. ¿Podemos recordarlas, te parece? Sí, cómo no. El primer artículo que tenemos que mencionar es el artículo 5, que es el derecho a la igualdad y la no discriminación en todas las instancias, también en materia de salud. Luego el artículo siguiente, el 6, que habla del derecho a la vida y a la dignidad
al respeto de las propias decisiones en esta materia. Después hay otros derechos que tienen que ver con el respeto por la integridad física y moral. No puede ser que en una asistencia sanitaria, en una terapia, me sometan a un encarnizamiento terapéutico, porque eso es violento. Además, está reconocido explícitamente en el artículo 19 el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria, ¿no? Específica, digamos, con todas las letras. Otro derecho vinculado a la salud, muy importante, está contemplado en el propio artículo 29, que se refiere a la obligación del Estado de garantizar todos los derechos, entre los cuales hoy está en jaque la asistencia sanitaria, en los contextos de emergencia y catástrofe. Luego, vinculado a la salud, aunque no necesariamente del todo conectado, es el derecho a la asistencia y a los cuidados, sobre todo que se brindan en los establecimientos de larga estadía. ¿Por qué hago bien esta distinción? Porque los geriátricos no son sanatorios ni hospitales, son viviendas, hogares, en los que se ofrecen servicios de asistencia, que no pueden ser implementados en nuestras casas, particulares, comunes y corrientes, porque requieren de una infraestructura que no podemos tener en casa, o bien de un personal especializado que sería muy costoso implementar. Entonces, los mal llamados geriátricos, las residencias gerontológicas, justamente la residencia, una vivienda que me ofrece servicios de asistencia y cuidados gerontológicos, está al servicio de empoderar, fortalecer ese espacio de libertad, de autonomía personal que está fragilizado porque, por ejemplo, bueno, ya no puedo valerme sola para cuidar, para resolver las actividades de la vida diaria, porque ya tengo una osteoporosis importante y entonces necesito una silla de ruedas, y esto, bueno, me genera más dificultades para manejarme sola, o bien porque tengo algún deterioro cognitivo, ¿no? Que, bueno, sé que va a ir en progreso negativo, y entonces prefiero estar en un lugar en donde me puedan asistir. Ahora, insisto, un geriátrico no es un sanatorio. Por lo tanto, en este contexto de COVID-19, es muy importante decir que si una persona que vive en una residencia se contagia, no le podemos pedir a ese establecimiento que la cure, porque no es un instituto de salud. Lo que debemos pedirle a ese establecimiento es que, en primer lugar, cumpla estrictísimamente todos los protocolos para que nadie se infecte. En segundo lugar, que llegada esa situación, estén también arbitrados los mecanismos para que inmediatamente se pueda aislar a esa persona, y si está más grave, trasladarla al instituto de salud correspondiente, porque allí no se va a poder curar, ¿no? Esto es muy importante. Así que bueno, más o menos este sería, un derecho muy importante que no dije antes es, que está reconocido muy enfáticamente en la Convención, es al consentimiento informado, en el artículo 11, el consentimiento informado, que es, digamos, el corazón de la relación que se establece entre un paciente y el personal de salud. Entonces, en COVID-19 también tiene que prevalecer el consentimiento informado. O bien, otra figura que también está reconocida, que son las directivas médicas anticipadas, o bien los actos de autoprotección. Entonces, todas esas herramientas están al servicio de la escucha, del deseo genuino de esa persona mayor, porque sobre su cuerpo, su espíritu, su salud, solamente ella es dueña, no nosotros, a menos que esa persona nos haya dado el poder de decidir por nosotros en una directiva o en un poder preventivo o acto de autoprotección. Bueno, fue un poquito larga la respuesta. No, para nada. Eso justo te iba a decir, que el tema de las directivas anticipadas lo vamos a tratar con la escribana Alicia Rasmil, y ella hace mucho hincapié en el tema de esto que vos decís, de la escucha, de que el profesional asesore a su cliente, de tener varias consultas para poder decidir en conjunto sobre estas directivas, la cuestión de la información para poder decidir qué tratamiento sí, qué tratamiento no. Entonces, es muy importante.
Sí, así que lo vamos a desarrollar en una charla aparte. Bueno, excelente. Desde aquí le dejo un gran abrazo a gran amiga Alicia Rasmil y te felicito por convocarla. Es la que más sabe en el país. Así que Sí, bueno, un éxito. realmente sí. Y Solina, la última pregunta que te queríamos hacer y relacionada con toda esta actividad que estamos desarrollando del ciclo, de charlas, de brindar herramientas para el ejercicio de los derechos de las personas mayores, te queríamos preguntar, ¿cómo consideras que impacta esto del empoderamiento jurídico en la calidad de vida de la persona mayor? Uy, tiene una relación directísima. Cuanto más reconocemos nuestros derechos y los ejercemos, más fuertes somos. Aunque estemos en una silla de ruedas, miren lo que les digo, aunque estemos con Alzheimer avanzado. ¿Por qué lo digo así? Porque una persona que es consciente de su posición, de su valía, de la calidad de ser humano que es, y por lo tanto de sus derechos y libertades, aún en estado de shock, ¿no? o de afectación grave del discernimiento, como podría ser una demencia importante, en estado avanzado importante, aún así el cuerpo habla, aún así en nuestra mente está ese registro, y de alguna manera lo vamos a expresar. Estoy convencida de eso, no por intuición, sino porque lo he visto en personas muy cercanas que han vivido situaciones difíciles y que de una manera aparentemente mágica han podido expresarse y dar señales de lo que querían. Entonces, todo esto es muy importante, asimilarlo, decirlo, pero sobre todo hacerlo carne, vivirlo, porque así es como vamos a garantizar la transformación cultural que queremos en favor de una sociedad que respete a todas las personas más allá de su edad, e igualmente empoderadas. Bien, bueno, muchísimas gracias Isolina por participar, por la buena predisposición. Sabemos que siempre que te llamamos para hablar del tema estás ahí dispuesta, así que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Daniela, y a todo el equipo por este fantástico trabajo, y bueno, tienen todo mi apoyo y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Bueno, listo. Yo los espero la próxima charla, el próximo martes a las 10 de la mañana. Nos vemos.